Nos acompañan tres mujeres que han dedicado tiempo, vida, esfuerzo, lucha contra la trata de personas. Ella es Rosy Orozco, presidente de Comisión Unidos contra Trata, AC, Anti-Human Trafficking México. Carolina Sánchez, directora de AMAR Dragoste contra la trata de personas, España. La doctora Rita María Hernández, directora de Políticas Públicas de Rescue Freedom International. De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, año 2018, la compra-venta de seres humanos ha adquirido dimensiones espantosas. Yo comentaba aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?, hace un momento que arranqué el programa con datos escalofriantes, que después de 30 y tantos años de estar en medios de comunicación, yo recuerdo que se negaba completamente la trata de personas mediáticamente. Decían que no existía y mientras lo decían, había trata de personas. Ha habido una gran labor de distintas trincheras para poder poner este tema en la agenda de nuestro país. Rita María Hernández, qué gusto saludarte, bienvenida. Cuando dicen dimensiones espantosas, el informe de Naciones Unidas año 2018, tú como directora de políticas públicas en Rescue Freedom International, ¿qué es lo que estás viendo? Estamos viendo que hay más de 40 millones de personas en situación de esclavitud alrededor del mundo, pero realmente ese número no toma en cuenta a todas las mujeres que están siendo explotadas por el sistema prostituyente en explotación sexual alrededor del mundo, porque los números realmente toman en cuenta solamente aquellos números que los mismos países reportan y las denuncias, ¿no? O sea, sabemos que hay esa cantidad de personas porque más o menos son las denuncias que estamos viendo alrededor del mundo, pero todo lo que no se denuncia no se cuenta. Así es que podemos estar seguros que esos números quedan bajos. Si tenemos el mapa del mundo, Rosy Orozco, en nuestra mente, si lo estamos viendo ahorita, de manera imaginaria, tú como presidenta de Comisión Unidos contra la Trata, AC, Anti-Human Trafficking México, ¿dónde ves los focos rojos, las rutas de la trata en el mundo? Bueno, lo que más asusta ver la vulnerabilidad que hay es un factor que mide la organización Walk Free. El que más de la mitad de los mexicanos y mexicanas sean vulnerables, 57%, es gravísimo, porque entonces las mafias crecen donde hay vulnerabilidad. ¿Y por qué son vulnerables? Por la pobreza, por el bajo nivel educativo, por la violencia, por todos los factores que tú y yo conocemos que hacen vulnerable. Ahora, las rutas que existen en muchos casos es para llevar a víctimas a los Estados Unidos, por ejemplo, lo cual pone a México en un momento en el que si realmente hubiera más voluntad política, podríamos, como hay en algunos estados, en todos los sexenios, Fernanda, tú ya lo viste porque tú participaste y gracias a ti tenemos una ley de trata de personas muy fuerte, pero Gracias. si no hay ley y si no hay voluntad, porque hoy hay estados que aplican la ley, hay estados como Tlaxcala que antes lo negaban y hoy hay un gobernador comprometido, un fiscal comprometido, en la policía Eduardo Valiente, José Antonio, que es un procurador increíble, como fue Mancera. Mancera fue, como lo dijiste hace rato, el que puso el ejemplo, hacía todo lo necesario, como también en el Estado de México hoy se hace todo lo necesario y hay 3 refugios. Pero sí tenemos en España, por ejemplo, una situación admirable de parte de Carolina, porque allá están batallando, teniendo más prostíbulos, les llaman puticlubs, que supermercados, por ejemplo, y que tienes heroínas como Carolina luchando donde se niegan las autoridades a hacer
hay menos voluntad en cierto modo y no tienen una ley que es un instrumento. Carolina, gracias a Fernanda, bueno, no sabes cómo amenazó, cómo hizo como periodista lo que no te imaginas, porque a una mujer le dijo, le dice la mujer, off the record, Fernanda, y le dice, off the record, y le dice hasta una grosería, off the record, nada. Si tú no sacas lo que tienes que sacar porque es tu deber, tú vas a tener esto en los medios, y tuvieron que sacar verdaderamente el reglamento, la ley, todo gracias a mujeres valientes. Y bueno, Rita, ¿qué te digo? Rita aquí en México hizo tanto contra la trata y ahora a nivel mundial. Qué bárbaro, qué honor estar en esta mesa, Fernanda. Para mí es un honor, sin duda alguna es un honor, y esos momentos en donde uno se topa con mujeres que son las cómplices número uno de la trata en México y que uno no puede creer que existan. Sí, no lo puede creer. Mujeres. Y la verdad, Carolina, este es un gran tema. Rita, Rosy, la complicidad de mujeres para alimentar la trata. Es increíble. Así es. Así es, y se hacen las víctimas ellas, ¿no? Desgraciadamente son mujeres que han llegado a veces al poder con recursos de estas mafias, y mujeres que han tratado también de destruir la ley, no han sido hombres. Fíjate que aún cuando yo era legisladora, cuando estábamos por pasar la ley, que también reconozco a todos los hombres y mujeres maravillosos de la 61 legislatura, pero fue una mujer, Fernanda, la que detuvo algo muy importante. Rita y Carolina luchan mucho porque se castigue a la demanda, a los clientes, pero no vas a creer, fueron mujeres las que llegaron conmigo a decirme, los hombres no quieren que se castigue a los clientes. Y se quitó, bueno, no se quitó, en el artículo 35 está el castigo al cliente y ya tenemos clientes en la cárcel. El Estado de México ha logrado que clientes estén en la cárcel, pero le pusieron un candado porque dice a sabiendas. Entonces, claro, todos los clientes dicen, yo no sabía. Están en la cárcel porque las víctimas estaban amarradas o porque eran menores de edad. Pero cuando el cliente dice, yo no sabía, pues está mal. Entonces, ahora el reto, que lo traen además gente muy valiente, pues a lo mejor polémicos, pero gente del PT está tratando de pasar en México el castigo a la demanda mucho más severamente, para que la prostitución no sea vista como un trabajo, sino como una forma de violencia, lo cual lo acaba de decir la CEDAW. En las nuevas recomendaciones, Rita te puede comentar más, pero ya es hoy reconocido que es violencia contra las mujeres. Permítanme en algunos minutitos pedirles que mientras habla la otra cierren sus micrófonos, porque se nos meten las voces y estamos en radio, estamos en televisión, y nos lampareamos por donde la veas. Me parece importante, Carolina, presentarte el siguiente planteamiento. En algún momento de mi vida, trabajando con gente muy especializada para entrar en la famosa Deep Web, que es donde el manejo de la trata de personas se da, y es muy difícil entrar ahí. Recuerdo un chavito que trabajaba conmigo que me dijo, jefa, acabo de encontrar la ruta entre México, España y Rusia de la trata de personas. Cuéntanos, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Sigue siendo esta ruta un foco rojo? Cuéntanos, Carolina. Actualmente en España, si pensamos o nos ponemos en el contexto de ver el mapa mundial, recibimos mujeres prácticamente de todo el mundo. Sí es cierto que no tenemos un porcentaje alto de mujeres de México. Actualmente tenemos un porcentaje muy alto de mujeres de África, sobre todo de Nigeria. Tenemos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Tenemos de la parte de Europa del Este, de Rumanía, de Bulgaria. Pero sí que es verdad que se han encontrado algunas víctimas mexicanas, pero no es el porcentaje más alto. Sí mujeres de Rusia, por lo cual yo creo que esa ruta actualmente no sé si se use para otras medidas o quizás para tráfico y no para trata,
pero lo que es trata con fines de explotación sexual, el porcentaje de mujeres mexicanas es bajo aquí en España. ¿Qué pasa en Asia, por ejemplo? Que en tu caso, Rita, ¿qué conocimiento tienes? O tú, Rosy, vamos contigo, Rita, primero. ¿Qué conocimiento hay de este mundo que yo le planteaba a Rosy en un momento? Estos focos rojos en países. Entiendo que México es un foco rojo, Estados Unidos es otro foco rojo, en su momento España, Rusia. ¿Qué pasa con la parte asiática? Sí, Fernanda, es súper importante esto que nos estás planteando, porque si nos imaginamos el mundo, el mapamundi está dividido en hemisferios, ¿verdad? Hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio oriente y occidente, y es importante entender que por lo general, y estamos generalizando, pero es algo que se ve muy claro, que el hemisferio sur proporciona la mercancía humana al hemisferio norte, el hemisferio oriente al hemisferio occidente. Entonces, es muy importante que podamos estudiar las vulnerabilidades que hay en el hemisferio sur. Nosotros nos encontramos como a la mitad de ese hemisferio, ¿verdad? Acuérdate que el Ecuador está allá por Ecuador, Colombia. Nosotros todavía en México nos consideramos parte del hemisferio norte, pero México más que nada es un lugar de tránsito, ¿no? De paso de estas mujeres que vienen en su gran mayoría del sur de nuestro país y para abajo, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, aún Brasil y Argentina, que están usando México como un tránsito para entrar a Estados Unidos, para entrar a Canadá y para ser transportadas a Europa, más que en España, yo diría Inglaterra, los países nórdicos, Alemania sobre todo ahorita es un foco rojo bastante importante en donde hay víctimas de todo Sudamérica. Y tocando sobre lo que estás diciendo, lo mismo los países de Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, los que ya mencionaba Carolina, y los países asiáticos, estamos hablando más de Indonesia, Camboya, Nepal, India, ¿no? Que por lo general traen a Europa Occidental a las víctimas. Entonces, así es como podemos visualizar esas rutas que tú estabas mencionando. Y cabe decir que son países que están siendo muy afectados por la pobreza. Permítanme, hablando sobre la trata de personas, México, España, Estados Unidos, respectivamente la doctora Rita María Hernández con Rescue Freedom International, Carolina Sánchez, directora de Amar Dragoste contra la trata de personas en España, y Rosy Orozco con Anti-Human Trafficking y con Comisión Unidos contra la Trata AC. Y me quedé pensando, Rosy, la cantidad de amenazas, de falsos levantados, ¿no? De calumnias, de acusaciones infundadas. Has vivido por luchar contra la trata de personas en México. Gobiernos enteros se te han ido a la yugular. Mujeres en puestos, senadoras, diputadas, se te han ido a la yugular. Y lo mismo te ha de pasar a ti, Carolina, en España, y lo mismo a ti, Rita, en donde ustedes tratan de mermar que esto siga existiendo. Mujeres muy valientes, muy valientes. En tu caso, Rita, yo trataría dos temas aquí. El tema de los refugios. ¿Qué significa un refugio? ¿Quién tiene acceso a un refugio? ¿Quién no tiene acceso a un refugio? ¿Cómo se maneja un refugio? ¿Quiénes están ahí? Y dos, ¿qué plataformas existen en el mundo para que uno pueda
denunciar la trata de manera anónima o con nombre y apellido, no importa, pero ¿cómo se puede denunciar? El mundo digital hoy tiene que ser una herramienta muy importante para que todos podamos usar ese medio para denunciar. Empezamos con los refugios. Rita. Así es, Fernanda. Bueno, la organización en la que trabajo apoya económicamente a 41 organizaciones y la gran mayoría tienen refugios alrededor del mundo. Estamos en 29 países y tenemos el honor de poder apoyar a Carolina en el trabajo que ella hace ahí en Madrid. Nosotros personalmente no manejamos los refugios, son ellos los héroes que cada día también tenemos el gran privilegio de contar entre nuestros socios a Comisión Unidos contra la Trata, que también maneja 3 refugios, y estamos continuamente buscando las mejores prácticas para apoyarles en este trabajo que hacen de resguardar, cuidar, empoderar y encaminar a la víctima a su posición de superviviente, que es como les llama Rosy. Y bueno, hemos tenido el gran privilegio de ver a muchas mujeres y varoncitos salir adelante después de haber sufrido esta gran travestía de la trata de personas. Los refugios, pues gracias a la labor de todas estas organizaciones, ya podemos contar con refugios en muchos lugares alrededor del mundo, pero lamentablemente todavía faltan muchísimos más. En México son muy pocos, 6 o 7 ahora, y realmente hay una lucha muy grande y muy adelante en esta lucha está Rosy, en que haya un refugio mínimo por estado, mínimo, porque no hay donde muchas organizaciones y también oficinas de gobierno, policías, cuerpos policiales no hacen su trabajo porque su excusa es ¿y a dónde mandamos a las víctimas? Si no hay refugios, ¿para qué las rescatamos? ¿No? ¡Qué barbaridad, Rita! Pero es que eso es de la Edad Media, ¿de qué me hablas? O sea, ¿no los rescato porque no tengo a dónde mandarlos? Así es. ¡Qué eso es de todos los días. De todos los días. Increíble. En muchos lugares alrededor del mundo y en México lo escuchamos todo el tiempo. No tiene caso, ¿no? Hacer este trabajo tan costoso de las redadas y las investigaciones si no va a haber quien acompañe después a la víctima, y cosa que es obligación del gobierno tener, ¿verdad? Ni siquiera de la sociedad civil. Pero la realidad es que en Latinoamérica y alrededor del mundo, sin la sociedad civil, no hubiera apoyo para las víctimas. Y Carolina podrá hablar un poquito más de esto. Y en cuestión de la denuncia, pues en México tenemos una línea 800 donde puedes hacer tu denuncia, o en cualquiera de las fiscalías especializadas puedes hacer tu denuncia. En Estados Unidos y en muchísimos países ya hay líneas especializadas para denunciar la trata. No hay excusa, hay manera, y ciudadanía, por favor, ¿no? Si ven algo sospechoso, levántense, digan, no tienen que dar su nombre. Eso sí, entre más detalles tengan y más información puedan dar para la denuncia, pues mucho mejor para el cuerpo policial poder hacer su parte y su trabajo. No es recomendable que ustedes vayan y hagan el rescate. Eso, si no tienen pues la capacidad, el entrenamiento, no es importante que se resguarden, pero sí hay muchos medios que pueden usar para hacer sus denuncias. Rosy, me parece importante siempre señalar a los usuarios, a los desgraciados cerdos, gente, hombres y mujeres involucrados en el tema de la trata. Que además usan el servicio. Es brutal este mundo. Es un mundo indignante, es un mundo sombrío, es una pesadilla. Pero ¿qué mensaje les vamos a dar a los chavos, a los niños? ¿Cómo le puedes decir tú, Rosy, a un niño, por ejemplo? Bueno,
que tenga cuidado. O sea, ¿cuáles serían las Sí, medidas de seguridad que tendríamos que hablar en casa con ellos? sí, creo que el cambiar la cultura como lo ha hecho Suecia desde 1990, Claro. donde se castiga la demanda y ya la gente no lo ve normal, como lo han hecho en México al quitar los giros negros en Coahuila. Ayer estuve con una mesa de ciudadanos, de empresarios que hicieron la mesa y el observatorio en Tamaulipas, y nos decían que Tampico, por ejemplo, bajó muchísimo a raíz de que el gobernador hizo lo mismo que en Coahuila. Así es. Reconocieron ayer que las ciudades que han logrado tener más seguridad en México son las ciudades que no permiten los giros negros. En México, donde no tenemos una ley como la de Suecia, por la cual Rita ha luchado tanto, y tenemos, Rita y yo, un libro, por cierto, que se llama Hoja en Blanco y está en Amazon. Rita escribió una gran parte de este libro, lo tenemos en inglés también, Blank Page. Pero fíjate que aquí, pues, hablamos mucho de las consecuencias de las víctimas. Y tú me da risa porque un día que estaba yo con las víctimas te escucharon, cómo decías tú, dentro del refugio estaba oyéndote con ellas y decías, cerdos. Y decía una de ellas, es que un animal no le haría eso a otro animal. Lo ¿Qué que me tal? hicieron a mí, lo dijo Carla de Tepetlixpa, una niña Me que la acuerdo de ella. levantaron los traileros Sí, y que la violaron veintitantos tipos y era virgen, y sí. ella decía, es que a ningún animal le harían eso, o sea, es que verdaderamente Hasta entre educar, animales, ¿no? No lo harían. no lo Increíble. harían, Fer, no lo harían, y realmente lo que han vivido ellas, de veras, creo que es para educar a nuestros hombres y mujeres. Cualquier gobernador que tuviera tantito corazón cerraría los giros negros, porque eso en Coahuila, en el Estado de México, donde hoy en día realmente se hace una labor titánica. Pero ¿qué va a pasar si sigue habiendo las páginas de internet con 80% de violencia, de pornografía, cuando nuestra ley mexicana podría perfectamente castigar, como ahora lo están intentando con Pornhub en Estados Unidos? Tenemos que lograr que no sea normal ver el cuerpo de una niña como mercancía humana. Es un tema. Yo fíjense que después de tantos años, y me imagino a ustedes, o quién sabe, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar un término para definir el tema de la trata. ¿Ustedes ya encontraron ese término, Carolina? No Hombre, hay pues yo diría palabras, que Fer. es, no, en realidad no hay palabras para describir algo tan horrible que pueda experimentar el ser humano. Creo que es la mayor vulneración de los derechos humanos que puede existir en el mundo. O sea, puedo pensar en todos los crímenes que existen, pero entiendo la trata de personas como la mayor vulneración de los derechos humanos, la mayor forma de violencia, la mayor forma de explotación que se puede ejercer sobre el ser humano. Tú, Rita, para despedirnos y después Rosy, ¿tú puedes definir? Es que a mí me llegan puras groserías. No, tú, Rita, algo más decente que las groserías que yo pudiera decir. También me llegan muchas groserías, pero yo creo que una palabra que yo uso mucho es la deshumanización. Mm. Porque en el momento en que le quitas al ser humano ese sentido de dignidad, del derecho que por simplemente ser humano tiene, en el momento que le quitas eso se convierte no en un animal, en una cosa. Rosy, 15 segundos, ¿cómo la definirías? Yo creo que la persona que comete estos delitos hoy ante la CEDAW es un criminal, es una persona que está ejerciendo la peor forma de violencia, y vamos a empezar, Fer, a bailar otra vez el billón de pie. Vamos a hacer un reto, un challenge a toda la gente para que suban videos donde podamos promover, cultivar la no violencia. Vamos a cultivar también la tierra. Mi papá de 86 años, mi mamá de 83 ya me prometieron, van a bailar conmigo.